Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aquí en San José de los Campos, Brasil, aqui em São José dos Campos, Brasil, y también para cada uno de ustedes allá en Calle, Puerto Rico, e também a cada de vocês lá em Caí, Porto Rico, y en los demás lugares que estén a través de la línea telefónica o de satélite. e nos demais locais que estejam através da linha telefônica ou satélite, Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, e as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do Pai, sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada de y vocês, sobre mí también, sobre mim y também, nos hable directamente al corazón en esta ocasión, e nos fale diretamente ao coração nesta ocasião, y nos abra el entendimiento e nos abra o entendimento para comprender las escrituras para compreender as Escrituras correspondientes a este día postrero. correspondentes a este último dia. Vayamos a la escritura Vamos à Escritura, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. no nome eterno do Senhor Jesus. En San Mateo capítulo 21, Em São Mateus, no capítulo 21, verso 1 en adelante, do verso 1 em diante, donde nos dice: aonde nos diz, esto fue para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. isto foi na ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Nos dice así: nos diz assim, cuando se acercaron a Jerusalén e quando se aproximaram de Jerusalém y vinieron a Betfagé, e chegaram a Betfagé, al monte de los olivos, ao Monte das Oliveiras, Jesús envió 2 discípulos, enviou então Jesus diciéndoles: dizendo-lhes, id a la aldea que está enfrente de vosotros, ide à aldeia que está defronte de vós, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, Desatadla y traédmelos. e trazei-los. Y si alguien os dijere algo, E se alguém vos disser alguma coisa, decid: direis, el Señor los necesita y luego los enviará. e o Senhor os necessita e logo os enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Para isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, cuando dijo: que diz, decid a la hija de Sión, dizei à filha de Sião, he aquí tu rey viene a ti, eis que o teu rei aí te vem, manso y sentado sobre una asna, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre un pollino hijo de animal de carga. e sobre um jumentinho filho de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, Trajeron el asna y el pollino trouxeram a jumenta e o jumentinho, y pusieron sobre ellos sus mantos, e sobre eles puseram seus vestidos, y él se sentó encima. e fizeram-no assentar em cima. Y la multitud, que era muy numerosa, E muitíssima gente tendía sus mantos en el camino, estendeu seus vestidos pelo caminho, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana al Hijo de David, Hosana ao Filho de Davi, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana en las alturas. Hosana nas alturas. Cuando entró él en Jerusalén, E entrando ele em Jerusalém, toda la ciudad se conmovió, toda a cidade se alvoroçou, diciendo: dizendo, ¿quién es este? quem é este? Y la gente decía: E as pessoas diziam, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra Deus abençoe os nossos corações com a sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entender. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén. a entrada triunfal do Filho de Davi em Jerusalém. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se aqui no meu. El pueblo hebreo tenía promesas
para aquel tiempo, tinha promessas para aquele tempo, ligadas a la venida del Mesías. ligadas à vinda do Messias. Y cada promesa correspondiente a la primera venida del Mesías se cumplió en medio del pueblo hebreo. E cada promessa correspondente à primeira vinda do Messias cumpriu-se entre o povo hebreu. Ellos pensaban Eles pensavam que la venida del Mesías que a vinda do Messias solamente tenía una parte, somente tinha uma parte, pero la venida del Mesías mas a vinda do Messias tiene dos partes. tem duas partes. La primera parte A primeira parte ya ha sido cumplida já foi cumprida por Jesucristo por Jesus Cristo 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, donde el Mesías, quando o Messias, el ungido con el Espíritu de Dios o ungido com o Espírito en toda su plenitud, plenamente, apareció en medio del pueblo hebreo, apareceu entre o povo hebreu, nació en Belén de Judea, nasceu em Belém da Judéia, fue llevado a Egipto. foi levado ao Egito, Cuando Herodes estaba buscando a los niños para matarlos, quando Herodes procurava os meninos para matá-los, y luego que Herodes murió, e logo que Herodes morreu, fue a Nazaret foi a Nazaré con José y María, com José e Maria, donde se crió. onde criou-se. Ahora Jesús Agora, Jesus había nacido en Belén de Judea nascera em Belém da Judéia y se cumplió la escritura e cumpriu-se a que escritura tenía que ser de Belén de Judea, que tinha que ser de Belém, porque así estaba escrito porque assim estava escrito por el profeta Miqueas, pelo profeta Miqueias, el cual o qual, en el capítulo 5, verso 2, no capítulo 5, no verso 2, profetiza profetiza acerca de Belén de Judea acerca de Belém de Judéia y de la persona que nacería allí, e da pessoa que nasceria ali, que gobernaría al pueblo hebreo. que governaria o povo hebreu. Y en San Mateo, E em São Mateus, capítulo 2, no capítulo 2, se cumplió esa profecía. cumpriu-se esta profecia. Ahora, Agora, en el cumplimiento de esa profecía, no cumprimento dessa profecia, los cielos os céus y la tierra e a terra estaba dando testimonio estava testificando de la primera venida del Mesías, da primeira vinda do Messias, como el Cordero de Dios como o Cordeiro de Deus para quitar el pecado del mundo. para tirar o pecado do mundo. Nació Nasceu en Belén de Judea em Belém de Judéia y fue colocado en un pesebre. e foi colocado em uma manjedoura. Él Ele nació en medio de los animales, nasceu entre os animais, pues era un cordero. pois era cordeiro. Y eso iba de acuerdo a su naturaleza también, E isso estava de acordo também com a sua natureza, como Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus. Y en los cielos E os céus estaban dando testimonio estavam testificando de la venida del Mesías. a vinda do Messias. Y unos magos, E alguns magos, o sea, unos astrólogos y astrónomos, ou seja, alguns astrólogos e astrônomos, o sea, científicos ou seja, cientistas que observaban los cielos, que observavam os céus, vieron una señal muy grande viram um sinal muito grande en el cielo no céu y ellos entendieron e eles entenderam que era la señal que era um sinal de la venida del Mesías. da vinda do Messias. Y ellos sabían E eles que el sabiam Mesías que o Messias tenía que venir al pueblo hebreo, tinha que ir tenía que nacer en medio del pueblo hebreo, tinha que nascer entre o povo hebreu, conforme a las profecías. conforme as Y una estrella de Jacob e uma estrela de Jacó saldría. sairia. Y ahora, E agora, en el cielo, no céu, fue mostrada una señal también. também foi mostrado. Y aquellos magos E aqueles magos la vieron. o viram. ¿Y qué sucedió? E o que aconteceu? En el capítulo 2 de San Mateo dice, No capítulo 2 de São Mateus diz, verso 1 en adelante, do verso 1 em diante. cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, diciendo, dizendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. porque vimos a su estrela no oriente y viemos a adorá-lo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ellos le dijeron, E eles lhe disseram, en Belén de Judea, em Belém de Judá, porque así está escrito por el profeta. porque assim está escrito pelo profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, E tu, Belém, terra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti saldrá un guiador porque de ti sairá o guia que apacentará a mi pueblo Israel. que há de apacentar o meu povo de Israel. Esa es una profecía mesiánica Esta é uma profecia messiânica para la primera venida de Cristo para a primeira vinda de Cristo. y tiene aplicación también para la segunda venida de Cristo, Também tem aplicação para a segunda vinda de Cristo, para el Israel celestial. para o Israel celestial. Porque está el Israel terrenal, Porque há o Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, que é o povo hebreu, y está el Israel celestial, e há o Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, la simiente de Abraham a semente de Abraão terrenal, terrenal, es el pueblo hebreo, é o povo hebreu, y han venido por medio de Isaac e vieram através de Isaac y Jacob e Jacó y los patriarcas. e dos patriarcas. Pero la simiente celestial de Abraham, Mas a semente celestial de Abraão, de la Jerusalén celestial da Jerusalém celestial y del Israel celestial, e do Israel celestial, viene vem por medio de Jesucristo, através de Jesus Cristo, que es la simiente de Abraham, que é a semente de Abraão, por la cual através da qual vendría viria esa descendencia espiritual y celestial de Abraham. a descendência espiritual e celestial de Abraão. Así es que observemos con mucho entendimiento Portanto, observemos com muito entendimento estas cosas que sucedieron en el Israel terrenal estas coisas que sucederam no Israel terrenal y la entrada de Cristo a la Jerusalén terrenal. e a entrada de Cristo na Jerusalém terrenal. Porque el Israel celestial Porque o Israel celestial y Jerusalén celestial e a Jerusalém celestial también tiene la promesa também tem a promessa de la venida del Mesías, da vida de Cristo, de la venida de Cristo da vida de Cristo para su entrada para a sua entrada al Israel celestial ao Israel celestial y Jerusalén celestial, e a Jerusalém celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y esta promesa E esta promessa tiene que ser cumplida en el día postrero tem que ser cumprida no último dia al Israel celestial para o Israel celestial y Jerusalén celestial. e para a Jerusalém celestial. Veamos Vejamos en el libro Carta a los Hebreos del apóstol San Pablo, a carta aos Hebreus do apóstolo São Paulo, en el capítulo 12, versos 18 al 23, capítulo 12, versos 28 a 20. nos dice así: 23 nos diz assim: ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, Por que não chegastes ao monte palpável, o sea, al monte Sinaí, ou seja, ao monte Sinai, y que ardía en fuego, aceso em fogo, a la oscuridad, a escuridão a las tinieblas y a la tempestad, e a tempestade, al sonido de la trompeta e ao sonido da trombeta, y a la voz que hablaba, e a voz das palavras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, a qual os que a ouviram pediu que se não se falasse mais, porque no podían soportar lo que se ordenaba, porque não podiam suportar o que se lhes mandava,
si a una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía E tão terrível era a visão que Moisés dijo, que Moisés disse: estoy espantado y temblando. Estou todo assombrado e tremendo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Mas se chegastes ao monte de Sião a la ciudad del Dios vivo, e à cidade do Deus vivo, Jerusalén la celestial, a Jerusalém celestial a la compañía de muchos millares de ángeles, e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos inscritos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Dios el juez de todos, e a Deus, o juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesús el mediador del nuevo pacto, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Cuando la persona ha creído en Cristo como su Salvador Quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador y ha recibido su Espíritu, e recebeu o seu Espírito, se encuentra encontra-se en la Jerusalén celestial na Jerusalém celestial y por lo tanto e, portanto, pertenece al Israel celestial. ao Israel celestial. Es un miembro del cuerpo místico de É Cristo, membro do corpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus, que es que é el Israel celestial, o Israel celestial y también e também la Jerusalén celestial. a Jerusalém celestial. San Pablo en su carta a los Gálatas, São Paulo, em sua carta aos Gálatas, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 22 en adelante nos dice, do verso 22 em diante, diz: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Pero el de la esclava nació según la carne, Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas el de la libre por la promesa, mas o que era da livre por promessa, lo cual es una alegoría, o qual se estende por alegoria, pues estas dos mujeres son dos pactos. porque estes são os dois concertos. El uno proviene del monte Sinaí, Do monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. gerando filhos para a servidão, Este es Agar. que é Agar. Y bajo ese pacto, E sob esse pacto, obtenido en el monte Sinaí, obtido no monte Sinai, ha estado el pueblo hebreo o povo hebreu esteve bajo la dispensación de la ley. sob a dispensação da lei, Y los hijos del pueblo hebreo, e os filhos do povo hebreu, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, han estado estiveram como Ismael, como Ismael, han estado sujetos estiveram sujeitos a ese pacto del monte Sinaí. a esse pacto do monte Sinai. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ora, esta Agar é Sinai na Arábia, Y corresponde a la Jerusalén actual, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. pois é escrava com seus filhos. Mas la Jerusalén de arriba, Mas a Jerusalém que é de cima, la cual es madre de todos nosotros, a qual é mãe de todos nós, es libre. é livre, Porque está escrito, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, alegra-te, estéril, tú que no das a luz, que não dás à luz, prorrumpe en júbilo y clama, esforça-te e clama, tú que no tienes dolores de parto, tu que não estás de parto, porque más son los hijos de la desolada porque os filhos da solitária são mais que de la que tiene marido. do que os da que tem marido. Así que, hermanos, Mas nós, irmãos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. somos filhos da promessa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Mas, que diz a Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, Lança fora a escrava e seu filho, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. porque de modo algum o filho da escrava entrará com o filho da livre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Y la iglesia del Señor Jesucristo, E a igreja do Senhor Jesus, que es la Jerusalén celestial, que é a Jerusalém celestial, es la libre. é a livre. Y el pueblo hebreo, E o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, es la esclava. é a escrava, Conforme conforme a esta alegoría esta alegoria que presenta el apóstol San Pablo. que o apóstolo São Paulo apresenta. Y ahora, E agora, ¿quiénes son los que obtendrán la herencia? quem são os que obterão a herança? Los hijos de la libre. Os filhos da livre. La herencia de Abraham, A herança de el padre de la fe, o pai da fé y la bendición de Dios que estaba en Abraham, e a bênção de Deus que está la bendición de la primogenitura, e a bênção da primogenitura. no la recibió Ismael, Ismael não a recebeu, sino que la recibió Isaac. mas sim Isaac. Y ahora, E agora, la bendición de la primogenitura, a bênção da primogenitura. vean ustedes, Vejam, es la iglesia del Señor Jesucristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, la que la recibe, a que a recebe, porque Cristo porque Cristo ha pasado la bendición de Abraham passou a bênção de Abraão a su iglesia gentil. à sua igreja gentia. De esto nos habla la Escritura Isto a Escritura nos fala en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, no capítulo 13 da carta aos Gálatas, verso 13 al 16, no verso 13 ao 16, y nos dice, que nos diz: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos resgatou da maldição da lei, hecho por nosotros maldición, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Y Cristo fue colgado en un madero, E Cristo foi pendurado no madeiro, en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, la cual era de madera, a qual era de madeira, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fin de, Cristo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Es por medio de la fe en Cristo É através da fé em Cristo que la persona que a pessoa recibe la promesa del Espíritu Santo recebe a promessa do Espírito Santo y obtiene el nuevo nacimiento, e obtém o novo nascimento, del cual Cristo le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João. Hermanos, hablo en términos humanos. Irmãos, falo como homem. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Se o testamento de homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. No dice y a las simientes, Não diz e às posteridades, como si hablase de muchos, como falando de muitas, sino como de uno, mas como de uma só, y a tu simiente, e a tua posteridade, la cual es Cristo. que é Cristo. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que la simiente de Abraham que a semente de Abraão es Cristo, é Cristo, y por medio de Cristo e através de Cristo
es que viene esa descendencia de Abraham celestial. é que esta descendência celestial de Abraão vem. Viene la Jerusalén celestial Vem a Jerusalém celestial y el Israel celestial, e o Israel celestial, que son los hijos e hijas de Dios, que são os filhos e filhas de Deus, escritos en el cielo, escritos no céu, en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do los cuales os quais son manifestados en la tierra, são manifestos na terra, en la edad na era y dispensación e dispensação que les toca vivir, que lhes corresponde, los cuales oyen la palabra de Dios os quais ouvem a palavra correspondiente a su edad correspondente à sua era, y reciben a Cristo recebem Cristo y su palabra e sua palavra y entran al programa divino e entram ao programa y son colocados e são colocados en la edad que les corresponde, na era correspondente, bajo el ministerio correspondiente a esa edad sob o ministério correspondente a essa era, que Cristo está manifestando que Cristo está manifestando en y por medio de su mensajero de esa edad no e através do mensageiro dessa era y por medio de ese mensajero e através desse mensageiro es que le habla a sus hijos, é que fala a seus filhos a esta descendencia divina, a esta descendência divina. así es como les habla Assim é como lhes fala en cada etapa o edad, em cada etapa ou era, por medio através del ángel mensajero ungido con el Espíritu Santo do anjo mensageiro ungido com o Espírito Santo para ese tiempo. para cada tempo. Ahora podemos ver Agora vamos ver lo importante que es o importante que é comprender compreender la edad a era y dispensación e dispensação en que uno está viviendo em que a pessoa está vivendo, para poder oír la voz de Dios para poder ouvir a voz de Deus por medio del mensajero ungido con el Espíritu Santo para ese tiempo. através do mensageiro ungido com o Espírito Santo para esse tempo. Hay personas Há pessoas que al no tener este conocimiento que, ao não ter esse conhecimento, rechazan al mensajero rejeitam o mensageiro y no se dan cuenta e não percebem que están rechazando que estão rejeitando al que lo envió, aquele al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Y algunos E alguns hasta hablan mal del mensajero até falam mal do mensageiro, sin darse cuenta sem perceberem que con esto que com isso están hablando mal en contra de Cristo, estão falando mal contra Cristo, el cual ha enviado ese mensajero. o qual enviou esse mensageiro. Todo ser humano Todo ser humano tiene sus fallas tem suas falhas y encontramos a través de la Biblia e encontramos através da Bíblia que los profetas de Dios que os profetas han tenido sus fallas también, também tiveram suas han cometido sus errores algunas veces, algumas vezes cometeram seus erros, pero mas Dios no da por inocente Deus não tem como inocente al que hable mal en contra de un mensajero que Él ha enviado, aquele que fale mal contra o mensageiro que ele tem enviado, porque está hablando mal porque estará falando mal en contra del ungido de Dios. contra o ungido de Deus. El rey David, O rei Davi, antes de sentarse en el trono, antes de se assentar no trono, encontramos que tuvo que luchar. encontramos que teve que lutar. Él cometió muchísimos errores, Ele cometeu muitíssimos erros, pero era el ungido de Dios. mas era o ungido de Deus. Samuel lo ungió Samuel o ungiu como rey sobre Israel. como rei sobre Israel. Los que se unieron a él Aqueles que se uniram a ele y trabajaron con él e trabalharam estaban en la perfecta voluntad de Dios. estavam na perfeita vontade de Deus. Ellos no miraron sus errores, Eles não olharam seus erros, sino que miraron mas olharam la unción de Dios a unção que estaba en él que estava como el ungido de Dios como ungido de Deus para ser rey para ser rei sobre Israel. sobre ele. Ya era rey Já era, porque estaba ungido, porque estava, pero todavía no se había sentado en el trono, mas todavía não se sentaram no trono, pero tenía ya la unción de Dios. mas já tinha unção de Deus. Ahora, Agora, David Davi fue perseguido por su suegro Saúl, foi perseguido pelo seu sogro Saul, que era el rey en Israel, que era rei em Israel, y no quería soltar el trono. e não queria soltar o trono. Y ya lo había perdido delante de Dios. E já o perdera perante Deus. Ya Dios lo había rechazado Deus já o rejeitara y había escogido
uno conforme al corazón de Dios. e já escolhera conforme o coração de Deus. Y era un jovencito, Que era jovenzinho, pero ese era el ungido de Dios. mas era o ungido de Deus. Fue ungido Foi ungido siendo un jovencito. sendo ainda jovenzinho. Digamos que tenía como 17 años de edad, Digamos que tinha como uns 17 anos de idade, más o menos. mais ou menos. Pero ese era el ungido de Dios. Mas era o ungido de Deus. David tenía 7 hermanos, Davi tinha 7 irmãos mayores que él. mais velhos que ele. Pero ninguno de sus hermanos Mas nenhum de seus irmãos había sido ungido para ser el rey de Israel. fora ungido para ser o rei de Israel. Solamente David. Somente Davi. Sus hermanos Seus irmãos estaban llamados a estar brazo a brazo con él. estavam chamados a estar em braço a braço com ele. Y toda persona que supiera de su unción E toda pessoa que soubesse dessa unção que Samuel había colocado sobre David que Samuel colocara sobre Davi por mandato divino, por mandato divino, estaba llamado estava a chamado estar de parte de David. a estar ao lado de Davi. Ahora, Agora, el suegro de David o sogro de Davi persiguió a David. perseguiu Davi. Sabía Sabia que ese joven que aquele jovem iba a lograr éxito ia conseguir ter êxito. y Saúl E Saul, iba a perder el trono. perderia o trono. Ya delante de Dios lo había perdido. Já diante de Deus perdera. Debió ser más inteligente Devia ser mais inteligente, y decirle a David: mais inteligente que a Davi. David, Davi, Dios te ha escogido a ti, Deus te escolheu, te ungió a ti, te ungiu, ya yo lo sé, eu já o sei, las noticias llegaron a mí as notícias já me chegaram, y yo no voy a pelear contigo. e eu não vou brigar com você. Ya mi tiempo ha terminado, Meu tempo já terminou, yo no me porté como debí portarme eu não me portei como deveria ter me portado, y perdí esta bendición delante de Dios. perdi esta bênção diante de Deus. Ahora te toca a ti Agora corresponde sentarte en el trono. a sentar-se no trono. Yo te ayudaré en todo lo que tú me digas que te ayude, Eu te ajudarei em tudo o que tu me disseres para que te ajude, como un buen suegro tuyo. como bom sogro teu. Estaré a tu lado siempre, Sempre estarei ao teu lado, trabajando contigo trabalhando contigo en el programa de Dios. no programa de Deus. Esa era la posición correcta Esta era a posição correta para ser asumida por Saúl, para ser assumida por Saul. pero algunas personas, Mas algumas pessoas, cuando están en una posición alta quando estão em uma posição alta y ven que otra persona e veem que outra pessoa va a ser colocada en esa posición, será colocada nessa posição, le hacen la guerra guerreiro para que no pueda llegar a esa posición. para que não possa alcançar, En vez de darle la mano em vez de dar a mão y decirle: e dizer-lhe, Dios te ha escogido Deus te escolheu, para que estés en esta posición y yo te voy a ayudar. eu te ajudarei. Y Dios bendice E Deus abençoa a su ungido ao seu filho y bendice e abençoa al que lo ayude. aquele que o ajude. Si dice que cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa, Qualquer um que der um copo de água fria, os meus pequeninos não perderá sua recompensa, mostrándonos mostrando que la cosa más insignificante que a coisa mais insignificante que una persona haga que uma pessoa faz en favor de un escogido de Dios a favor de um escolhido de Deus no perderá su recompensa. não perderá sua recompensa. ¿Cómo será? Como será? Si la persona hace algo grande en favor de ese ungido o escogido de Dios, Se uma pessoa fizer algo grande em favor desse ungido ou escolhido de Deus, pues la recompensa es mayor. pois a recompensa será maior. Pero el que hace algo en contra, Mas aquele que faz algo contra el juicio divino o juízo divino cae sobre la persona cai sobre a pessoa. en esta tierra, Nesta terra, estando viviendo aquí, estando vivendo aqui, y luego e em seguida en el juicio final también. também o juízo final. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que hay personas que hacen cosas pequeñas en contra del ungido de Dios. que há pessoas que fazem pequenas coisas contra o ungido de Deus. El ungido de Dios O ungido de Deus para cada edad para cada era o para cada dispensación. ou para cada dispensação. El profeta ungido de Dios O profeta ungido del tiempo en que Dios lo envía. do tempo que Deus o envia. Y no saben E não sabem que están poniéndose en contra de Dios. que estão se colocando contra Deus. Al hacer esto, Ao fazer isso, aunque sea algo pequeño, ainda sendo algo pequeno,
y se hacen algo grande en contra de su ungido de Dios, E se fizerem algo grande contra esse ungido de Deus, es mayor el problema que tienen. o problema terão será maior. Ahora el rey David, O rei Davi, cuando todavía no había tomado el trono, quando ainda não tinha tomado, siendo perseguido por el rey Saúl, sendo perseguido pelo rei Saul, tuvo la oportunidad de matar a Saúl teve a oportunidade de matar Saul y luego sentarse en el trono rápido. e logo rapidamente sentar-se no trono. Pero David, Mas Davi, vean lo que decía, vejam o que dizia, dice diz que en una ocasión que em uma ocasião el rey Saúl o rei Saul se encontraba persiguiendo a David estava perseguindo Davi y cuando llegó la hora de dormir, e ao chegar na hora de dormir, el rey Saúl o rei Saul se acostó se deitou y su ejército, e o seu exército, todos ellos se acostaron alrededor del rey, todos eles se deitaram ao redor do rei, pero David mas Davi fue con uno de sus oficiales del ejército foi com dos seus oficiais del ejército de David. do exército de Davi. Este se llamaba Abisai, Este chamava-se Abisai, hijo de Sarbia, filho de Sabe, o sea, hijo de una hermana de David. ou seja, filho de uma irmã de Davi, O sea que era un sobrino de David, ou seja, era sobrinho de Davi, este oficial del ejército de David, esse oficial do exército de Davi, igual que Joab. igualmente a Joabe. Esas personas que estaban al lado de David, Essas pessoas que estavam ao lado de Davi, como oficiales importantes, como oficiais importantes, eran sobrinos de David. eram sobrinhos de Davi. Ahora Agora, encontramos encontramos que David descendió con Abisai. que Davi desceu com Abisai. Vamos a leer aquí en 1 de Samuel capítulo 26, Vamos ler aqui em 1 de Samuel, no capítulo 26, en verso 6 en adelante. desde o verso 6 em diante. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. E respondeu Davi e falou a Abimelech, o Eteu, e a Abisai, filho de Saruia, irmão de Joabe, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Y dijo Abisai, E disse a Abisai: yo descenderé contigo. Eu descerei contigo. Era un peligro, Era perigo, pues iba a meterse en la cueva donde estaba el rey Saúl. porque iam se infiltrar na cova onde estava o rei Saul. Estaba durmiendo, Estava dormindo, pero si despertaba, mas se teniendo su ejército allí, tendo ali o seu exército, tomaba a David, então pegava pues lo estaba buscando. o escravo. Y ahora David va a llegar donde está Saúl. E agora Davi vai até onde estava Saul. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar, y su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera. e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Entonces dijo Abisai a David, Então disse Abisai a Davi: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Así le dice el sobrino de David a David. Assim disse o sobrinho de Davi a Davi. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, porque del primero va a morir. Deixa-o, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez, porque de uma vez já ia matar. Y David respondió a Abisai, Disse mais Davi: no le mates,
Porque Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Y aún Saúl, habiendo pecado contra Dios, E mesmo Saul tendo pecado contra Deus, David respetó Davi respeitou a Saúl Saul porque había sido ungido porque foi ungido como rey como rei por Samuel. por Samuel. Y habiendo sido el ungido de Dios E tendo sido ungido de Deus para esa etapa, para aquela etapa, David, Davi estando también ungido também estando para ser rey sobre Israel, para ser o rei sobre Israel, no le hizo la guerra, não guerreou com ele, ni lo mató nem o matou cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, quando teve a oportunidade para fazê-lo, sino mas que le perdonó la vida, perdoou porque era el ungido de Dios, que era ungido de Deus, el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl e o rei Saul y David, e Davi, aunque estaba ungido por Dios también, mesmo estando também ungido por Deus, no hizo nada en contra de Saúl. não fez nada contra Saul, Respetó respeitou esa unción de Dios essa unção que había sido colocada en Saúl. que fora colocada em Saul. Dice, Diz: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? quem estenderá sua mão contra o ungido de Jeová e será inocente? Porque ninguna persona que extienda las manos contra un ungido de Dios, Porque nenhuma pessoa que estenda a mão contra o ungido de Deus luego será inocente delante de Dios. será inocente perante Deus. No será inocente, Não será inocente, sino que será culpable mas sim delante de Dios. perante Deus. Así es que David Assim que Davi no extendió su mano não estendeu sua mão ni permitió que su sobrino lo hiciera contra Saúl. e nem permitiu que o seu sobrinho fizesse contra Saul. Eso muestra Isso mostra respeto respeito y reverencia e reverência a Dios a Deus y la unción de Dios e a unção de Deus que había sido colocada que fora colocada sobre ese hombre sobre aquele homem que fue ungido que foi ungido por Samuel. por Samuel. Ahora podemos ver Agora podemos ver un cuadro claro quadro claro de lo que es un ungido de Dios. do que é o ungido de Deus. Veamos el caso de Jesucristo. Vejamos o caso de Jesus. Todos los que se pusieron en su contra Todos que puseram-se contra ele son hallados culpables delante de Dios. são encontrados culpados diante de Deus. A través de la Escritura Através da Escritura, podemos ver podemos ver que lo persiguieron, que o perseguiram, hablaron mal en contra de él, falaram mal contra ele, para que el pueblo no escuchara a Jesús. para que o povo não escutasse Jesus. Pero el pueblo Mas o povo estaba viendo en Jesús estava vendo em Jesus el ungido de Jehová. o ungido de Jeová. Y ungido significa Cristo E ungido significa Cristo y significa e Mesías. significa Messias. Es lo mismo. É a mesma coisa. Cristo, Cristo, Mesías Messias y ungidos y ungido es lo mismo. é a mesma coisa. Ahora Agora, Jesús, Jesus el ungido de Jehová, era o ungido de Jeová con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo en una ocasión em uma ocasião. fue a Nazaret, Foi em Nazaré, donde se había criado, onde se criara, y tomó la escritura e tomou a Escritura de Isaías capítulo 61, de Isaías capítulo 60, la cual le fue entregada, a qual me foi entregue, y leyó e leu, donde dice: aonde diz: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor é sobre mí. ¿Qué espíritu estaba sobre Jesucristo? Que Espírito estava sobre Jesus Cristo? El Espíritu de Jehová. O Espírito de Jeová. Y estaban diciendo los líderes religiosos E os líderes religiosos estavam dizendo que era Belcebú, que era Beelzebú, y por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. e pelo dedo de Beelzebú é que lançavam fora os demônios. Así decían acerca de Jesús. Assim falavam com relação a Jesus. Estaban hablando en contra de Jesús. Estavam falando
Y estaban diciendo e estavam dizendo que ese espíritu que estaba en él que aquele espírito que estava nele era el de Belcebú era o de Beelzebub y no el de Jehová. e não o de Jeová. Y eso es una blasfemia. E isso é uma blasfêmia. Cuando una persona Quando uma pessoa ve vê que hay en un mensajero de Dios que em mensageiro de Deus há un espíritu de Dios espírito de Deus o el espíritu de Dios manifestado, ou o espírito de Deus manifestado llevando a cabo las cosas correspondientes a ese tiempo. realizando as coisas correspondentes ao seu tempo. Y si la persona dice E se a pessoa diz que eso es del diablo que isso é do diabo y que es un espíritu del diablo lo que está dentro de esa persona, e que é o espírito do diabo que está dentro dessa pessoa, está blasfemando está blasfemando en contra de ese espíritu contra esse que espírito está dentro de esa persona. que está dentro dessa pessoa. Y por eso E por isso es muy importante é muito importante que toda persona que toda pessoa vea y escuche veja e escute y aguante su lengua e segure a sua língua y no hable en contra e não fale contra de lo que no entiende, aquilo que não entende, para que no blasfeme en contra de Dios, para não blasfemar contra Deus, porque después porque depois tendrá graves problemas delante de Dios. terá graves problemas diante de Deus. Es mejor É melhor que espere si no entiende que espere se não entender y ore a Dios e ore a y Deus le pida a Dios e peça a Deus que le abra el entendimiento que abra o entendimento para comprender para compreender lo que está sucediendo. aquilo que está acontecendo. Y así Dios le abre el entendimiento E assim Deus lhe abrirá o entendimento y podrá comprender e poderá compreender el programa de Dios o programa de Deus que está siendo llevado a cabo que está sendo realizado por medio del ungido de Dios através do ungido de Deus de ese tiempo. desse tempo. Y podrá ver E poderá ver que es el Espíritu de Dios que é o Espírito de el que Deus, está manifestado aquele que está manifestado en esa persona nessa pessoa ungida ungida por Dios por Deus para ese tiempo para esse y para esa labor e para esse y para esa edad e para essa y época, para esa dispensación. para essa dispensação. Así fue con los profetas del Antiguo Testamento, Assim aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. así fue con Jesucristo, Assim aconteceu com Jesus Cristo. así fue con los E apóstoles, assim foi com os apóstolos. así fue con San Pablo E assim foi com São Paulo. y así fue con los diferentes ángeles y mensajeros de cada edad. E assim foi com os diversos anjos mensageiros de cada era. Ellos fueron los ungidos, Eles foram os ungidos, o sea, los Mesías ou seja, os Messias de su edad, de sua ungidos con el Espíritu de Cristo ungidos com o Espírito en la edad en que Dios los envió. na era em que Deus os enviou. Y Jesucristo E Jesus Cristo es el ungido, é o ungido, el Mesías, o Messias, el Cristo, o Cristo, ungido con la plenitud de Dios. ungido com a plenitude de Deus. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, tenemos la promesa temos a promessa de la venida da vinda de un mensajero ungido de mensageiro ungido con el Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, con el sello del Dios vivo. com o selo do Deus vivo. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, E encontra-se no Apocalipse capítulo 7, verso donde nos dice, onde nos diz: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, E vi outro anjo que subia da banda do sol nascente, y tenía el sello del Dios vivo, e que tinha o selo do Deus vivo. y clamó a gran voz a los 4 ángeles, E com grande voz clamou aos 4 anjos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, diciendo, dizendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, Não danifiqueis a terra nem o mar, ni a los árboles, nem as árvores, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. até que hajamos assinalado nas suas frontes os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, E ouviu o número dos assinados, 144,000 sellados, e eram 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. de todas as tribos dos filhos de Y Israel, comienza a enumerar e começa a enumerar 12,000 12.000 de cada tribu. de cada tribo. Este ángel mensajero Este anjo mensageiro viene con el sello del Dios vivo. vem com o selo do Deus vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? E qual é o selo do Deus? San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 dice, São Paulo em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, con el cual fuisteis sellados com o qual fostes selados para el día de la redención. para o dia da redenção. O sea, Ou seja,
para el día para o dia en que los muertos en Cristo van a resucitar mortos em Cristo ressuscitarão en cuerpos eternos em corpos eternos, y nosotros los que vivimos e nós, os que estamos seremos transformados. seremos transformados. Para ese día postrero Para esse último dia en que esto ha de suceder, em que isto sucederá, han sido sellados foram selados con el Espíritu Santo com o Espírito Santo, los escogidos de Dios, escolhidos, los miembros del cuerpo místico de Cristo, membros do corpo místico, al creer en Cristo ao crerem y recibir su Espíritu Santo. receberem o seu Espírito Santo. Ahora este ángel mensajero Agora, esse anjo mensageiro viene con el sello del Dios vivo, vem com o selo de Deus, viene con el Espíritu Santo. vem com o Espírito Santo, Y la forma de recibir el Espíritu Santo e a forma de receber o Espírito Santo, es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. Este ángel mensajero Este anjo mensageiro es un creyente en el Señor Jesucristo crente no Senhor como su Salvador. como seu Salvador, Y por eso por isso recibe recebe el sello del Dios vivo. o selo de Deus, Es sellado con el sello del Dios vivo, o selo de Deus, con el sello o selo del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese ángel mensajero este anjo mensageiro es el ungido con el Espíritu é Santo o ungido com o Espírito Santo para el ministerio para o ministério del día do postrero. último dia. O sea, Ou seja, que así como hubo un mensajero que assim como houve o mensageiro ungido con el Espíritu Santo ungido com o Espírito Santo en cada edad y dispensación del Antiguo Testamento em cada dispensação do Antigo Testamento y también del Nuevo Testamento, e também do Novo Testamento, este ángel mensajero este anjo mensageiro para la edad de la piedra angular para a era da pedra angular y dispensación del reino, e dispensação do bien ungido con el Espíritu Santo vem ungido com o Espírito Santo para el ministerio para o ministério del día do postrero. último dia. Ese es el último ministerio Este é o último que Jesucristo estará manifestando en la tierra que Jesus Cristo está manifestando y por eso es enviado e por isso é enviado primeramente primeiramente a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo para dar testimonio para testificar de estas cosas que deben suceder pronto essas coisas que em breve vão acontecer y para así e para assim los escogidos os escolhidos ser llamados y juntados serem chamados e con la gran voz de trompeta, com a grande voz, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, com a mensagem do Evangelho que gira alrededor que gira ao redor de la segunda venida de Cristo da segunda vinda de como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores Senhor do Senhor en su obra de reclamo, na sua obra, porque es que é como Rey de Reyes o Rei dos Reis, y Señor de Señores, Senhor do Senhor, que Jesucristo viene en el día postrero vem no último dia y entra e entra a la Jerusalén celestial, a Jerusalém, a su iglesia, a sua igreja que es también e também é el Israel celestial. Israel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para este tiempo final, que para esse tempo final, Cristo tendría Cristo teria un ministerio ministério manifestándolo manifestando aquí en la tierra, en carne humana. em carne. Es el ministerio de Jesucristo Esse é o ministério correspondiente al día postrero correspondente ao último dia, a través através de su ángel mensajero, do seu anjo mensageiro, de su ungido de seu ungido, con el Espíritu Santo o Espírito Santo, para el día postrero. para o último Por dia. eso es Por isso é que en Apocalipsis capítulo 10, que no Apocalipse, no capítulo 10, Cristo descendiendo del cielo Cristo descendo do céu, clama clama como cuando ruge un león, como quando clama, porque viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y 7 truenos emiten sus voces. sete trovões, Es la voz de Cristo hablándonos un mensaje completo, uma mensagem, un mensaje dispensacional, mensagem dispensacional, con el cual com a qual nos da a conocer nos dá o conhecimento el misterio de su venida, mistério da sua el misterio de la venida de Cristo mistério da vida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores en su obra de reclamo. sua obra. Ahora, Agora, las cosas as coisas que Cristo ha prometido realizar en el día postrero, que prometeu realizar no último dia, las estará realizando as estará realizando por medio de su ungido. através de seu ungido, Por medio de su ungido através de seu será que veremos que veremos el cumplimiento de las promesas divinas as promessas correspondientes al día postrero. correspondentes ao último dia.
En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, No Apocalipse capítulo 1, verso 10 ao nos dice el apóstol San Juan, o apóstolo São João nos diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. ¿En qué día estaba? Em que dia ele estava? En el día del Señor. No dia do Senhor. O sea que fue transportado Ou seja, que foi transportado de la década del 90, da década do 90, del quinto milenio, do quinto milênio, fue transportado foi transportado a este tiempo final. a este tempo O final. sea, Ou seja, que fue transportado que foi transportado al día postrero ao último dia para ver y escuchar para ver e escutar las cosas que él vio as coisas que ele viu y escuchó e escutou en estas visiones apocalípticas. nestas visões apocalípticas. Visiones Visões y cosas e coisas que vio y oyó. que viu e ouviu. ¿Y quién se las mostró? E quem as mostrou? Vamos a ver, vamos a leer Vejamos, leamos lo que Juan dice o que João disse y que él mismo nos diga quién le mostró estas cosas. e que ele mesmo nos diga quem mostrou essas coisas. En Apocalipsis O Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, versos 6 al 10 nos dice, do verso 6 ao 10, nos diz: y me dijo, e disse, estas palabras son fieles y verdaderas. estas são palavras fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, Deus dos Espíritos dos profetas, ha enviado su ángel. enviou o seu anjo. Ese ángel Esse anjo es el ungido é o ungido de Jesucristo de Jesus Cristo para el día postrero. para o último dia. Ahora, ¿para qué lo envía? Ha enviado su ángel Enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de Nadie podrá comprender estas cosas que deben suceder pronto Ninguém poderá compreender essas coisas que em breve hão de acontecer si no es por medio se não for del mensaje da mensagem del ángel del Señor Jesucristo, do anjo do Senhor, porque es enviado porque é enviado para dar a conocer estas cosas. conhecimento dessas coisas. Él es el único Ele é o único que entenderá estas cosas que terá essas coisas. y luego las podrán entender As poderão ser aquellos que lo recibirán, por aqueles que o receberão. porque estarán recibiendo Porque estarão su mensaje sua mensagem, y en su mensaje estarán reveladas estarão estas cosas que deben suceder pronto quais em breve y estarán identificadas e estarão identificadas las que ya han sucedido. que já sucederão. Sigue diciendo, Segue dizendo: he aquí yo vengo pronto. Eis que presto venho. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. ¿Por qué son bienaventurados? E por que são bem-aventurados? Porque estas palabras Porque estas palavras son las palabras de Jesucristo, são as palavras de Jesus, enviadas por medio de su ángel mensajero. enviadas através de seu anjo mensageiro. Este es el ángel mensajero Este anjo mensageiro, que trae la revelación de Jesucristo. a revelação de Jesus Cristo. Pero él me dijo, Mas ele ah, disse: vamos a ver, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. ¿Quién le mostró todas estas cosas del Apocalipsis al apóstol San Juan? Quem foi que mostrou todas essas coisas do Apocalipse para o apóstolo São João? El ángel del Señor Jesucristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Y Juan E João quiso adorarlo, quis adorar, pero él se lo prohibió. mas foi proibido. Porque el ángel del Señor Jesucristo Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo no es el Señor Jesucristo. não é o Senhor. El ángel del Señor Jesucristo O anjo do Senhor Jesus es el profeta é mensajero o profeta mensageiro de la dispensación del reino da dispensação do que viene con la revelación de Jesucristo Reino com a revelação de para el día postrero, para o último dia. para tener el misterio Para ter o ministério del día postrero, del séptimo milenio, do sétimo milênio y a través de su ángel mensajero, e através de seu anjo Jesucristo manifestarse Jesus Cristo manifestar y hablarle a su iglesia e falar à sua igreja todas estas cosas que deben suceder. as quais devem O sea, que por medio de su ángel mensajero através de seu anjo es que Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo estará manifestándose y estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto
y estará llamando y juntando a todos sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, viniendo a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, encontramos que viene como el Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá. En la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, encontramos que también se reflejó la venida de Cristo para el día postrero como Hijo de David, e Hijo del Hombre e Hijo de David. Hijo del Hombre significa profeta. Siempre que se habla de Hijo del Hombre, está en la escena un profeta. O sea, es la manifestación de Dios en carne humana, en un profeta, para esa edad o esa dispensación. Y ahora encontramos que por medio de su ángel mensajero, ¿será que Jesucristo estará obrando en el día postrero y estará cumpliendo las cosas que le prometió? En su primera venida, Jesucristo, el Hijo del Hombre, decía: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque la gente siempre tropiezan con el velo de carne, con el ungido de Dios. Así ha sido en todas las edades y dispensaciones. ¿Por qué no será tomado por inocente el que obre mal contra el ungido de Dios, de la edad o dispensación en que la persona está viviendo? Ahora podemos ver quién es el ungido de Jesucristo con el Espíritu Santo para el día postrero. Y junto a él serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino. Y así todos estarán escuchando la voz de Cristo, y todos estarán reunidos en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad correspondiente al día postrero, para pronto ser transformados y raptados. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa divino. Así como hubo señales en el cielo, en el nacimiento de Jesús, y estuvo en el cielo aquella señal llamada la estrella de Belén, la cual siguieron los magos, porque esa estrella estaba dando testimonio que el Mesías, el ungido de Dios, ya estaba en la tierra. Ahora, Cristo habló para el día postrero, para el tiempo final, y nos dice que habrá señales en el cielo y también en la tierra. Y Él nos enseña que cuando estas cosas estén sucediendo, levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. O sea, nuestra transformación está cerca. Dice en San Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol
en la luna y en las estrellas, e na lua e nas estrelas, y en la tierra angustia de las gentes, e na terra angústia das nações, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sucederán en la tierra. homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. E então verão ir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Mas quando essas coisas começarem a acontecer, erguíos. é para si, O sea, ou seja, que nos levantemos. que nos levantemos, Y esto es en lo espiritual, e isso é espiritualmente, que nos levantemos del sueño, que nos levantemos que despertemos. e despertemos. Erguíos Levantai-vos y levantad e levantai vuestras cabezas, as vossas cabeças, porque vuestra redención está cerca. porque a vossa redenção está próxima. Tenemos que levantar nuestras cabezas Temos que alçar as nossas cabeças al cielo, ao céu, o sea, a las cosas celestiales, ou seja, a las cosas de Dios. as coisas de Deus. No es tiempo Não é tempo de estar con nuestras cabezas inclinadas a la tierra, para estar com as nossas cabeças inclinadas, mirando las cosas terrenales, olhando as coisas, sino con nuestras cabezas levantadas al cielo, mirando las cosas celestiales, mirando las cosas de Dios, mirando el programa divino y sirviendo a Jesucristo con toda nuestra alma. Porque nuestra redención, nuestra transformación está cerca. En febrero 28 de 1963 em 28 de fevereiro de 1963, apareció esta nube en el cielo apareceu esta nuvem no céu y le llamaron una nube misteriosa. e foi chamada de uma nuvem misteriosa. ¿Por qué una nube misteriosa? E por que uma nuvem misteriosa? Porque estaba a 26 millas de altura, Porque ela estava a 26 milhas de altura, donde no hay humedad onde não existe para formar nubes para nuvens serem formadas y donde no vuelan los aviones. e onde os aviões não voam. Por lo tanto, Portanto, era una nube era uma nuvem que no sabían de qué estaba formada, que eles não sabiam do que era. porque no hay con qué formar una nube a esa altura. Porque nessa altura não há com o que se formar uma nuvem. Y tenía 30 millas de ancho por 50 de largo aproximadamente, E tinha aproximadamente 30 milhas de largura por 50 de comprimento, o sea que era una nube gigante, ou seja, que era uma nuvem gigante, donde no se podía formar una nube aonde não podia ter formação de nuvem pequeña, pequena. ahora se forma una nube gigante. E agora está formada uma nuvem gigantesca. Porque lo que es imposible para los hombres Porque o que é impossível para os homens es posible para Dios. é possível para Deus. Esta nube apareció Essa nuvem apareceu sobre los estados de Arizona y Nuevo México, sobre os estados do Arizona e do Novo México, de Norteamérica. na América do Norte. Apareció Apareceu de las 6 de la tarde en adelante. das 6 da tarde em diante. Ahora, ¿cuál es el misterio de esta nube? Agora, qual é o mistério dessa nuvem? ¿De qué está formada esta nube? Do que é que essa nuvem foi formada? Está formada Foi formada por ángeles de Dios, por anjos de Deus, así como assim como al pueblo hebreo ao povo hebreu. encontramos Encontramos que una nube que uma nuvem los cubría del sol de día, durante el día, cobria do sol durante o dia. y durante la noche E pela noite, esa nube essa nuvem era una nube de fuego, era uma nuvem de fogo, una columna de fuego uma coluna de que les alumbraba todo el camino, fogo que iluminava o caminho. y caminaban de noche E caminhavam como si fuera de día, como se fosse, caminaban a la luz caminhavam à luz de Dios, de Deus, caminaban al resplandor caminhavam ao respeito de la presencia de Dios, da presença de Deus, alumbrándoles el camino iluminando-lhes o caminho durante la noche durante a noite y protegiéndolos del sol durante el día. durante o dia.
Ahora, esta nube fue formada por 8 ángeles en sus cuerpos teofánicos. Allí estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, comenzando por el apóstol San Pablo y terminando por William Marion Branham, el 7º ángel mensajero de la iglesia gentil. Y hubo otro ángel que era muy diferente a los 7 ángeles anteriores. Y ese ángel, que era diferente a los demás, era el que tenía el 7º sello. Ahora encontramos que cada uno de los 7 ángeles mensajeros que estaban allí en sus cuerpos teofánicos habían venido en carne humana en la edad que les tocó vivir. Y luego, ese otro ángel mensajero estaría en la tierra en carne humana en el día postrero. Cristo estaría manifestado en su ángel mensajero en el día postrero para llevar a cabo la obra del día postrero y así poderse llevar a cabo la adopción de todos los hijos e hijas de Dios prometida para el día postrero, para el día de la redención, para el 7º milenio, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para los escogidos de Dios que viven en el día postrero. Y para los que partieron, también hay bendición grande para ellos, pues resucitarán en el día postrero en cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad jovencitos. Nunca se pondrán viejos porque estarán en el cuerpo eterno. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno también. Ahora, si alguno de los nuestros se va antes de la resurrección, no se preocupe, va a regresar. Y cuando regrese, no va a regresar en un cuerpo viejo, ni en un cuerpo enfermo, sino que regresará en un cuerpo jovencito. Así es que si usted conoció creyentes en Jesucristo, que recibieron su Espíritu y por consiguiente nacieron de nuevo, cuando regresen, si murieron, cuando regresen, no espere un viejito o una viejita para que les diga: yo soy fulano o fulana de tal. Es ver un jovencito o una jovencita que le diga: yo soy fulano o fulano de tal. Y en la conversación podrá hablarle de muchas cosas del pasado que sucedieron y que usted conoce. Y cuando les hable de esas cosas, usted se dará cuenta que esa es aquella persona que usted conoció. Ahora, cuando resuciten nuestros familiares que han partido y que fueron creyentes y entraron a la edad correspondiente del tiempo en que les tocó vivir, ellos podrán hablarle a ustedes y decirle cosas que solamente usted conoce y que usted sabe que ellos conocían. O sea, un ejemplo, podrán decirle: ¿recuerdas aquella monedita que coloqué en aquel lugar? Y que tú la encontraste si te fuiste a comprar dulce con ella.
¿Te recuerda? Cuando le diga así, si a usted le pasó algo así, aconteceu algo assim com você, usted dirá, você dirá, solamente mi abuelito sabía eso. somente o meu avôzinho sabia. A mi abuelito fue que yo le tomé esa moneda. Foi do meu avôzinho que eu peguei essa moeda. Ahora eso no significa E agora isso não significa que está correcto tomar lo que no es de uno. pegar o que não era da pessoa. Pero si pasó por eso, Mas se aconteceu isso, es un recuerdo que usted tiene é uma recordação y él se lo puede recordar. que ele poderá lembrar. O cualquier otra experiencia Ou qualquer outra experiência que usted recuerde, que você recorde, y si no la recuerda, se não a recorda, la va a recordar cuando él se la recuerde, a recordará cuando él se la mencione. quando ele mencionar. O sea, son cosas sencillas, Ou seja, são coisas simples, pero que usted conoce. mas que você conhece. Ahora Agora, podemos ver que eso va a ser algo maravilloso, podemos ver que isso será algo maravilhoso, algo glorioso algo glorioso, cuando los muertos en Cristo resuciten. quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pues ahí seremos transformados nosotros cuando los veamos a ellos. Ao vê-los, Recuerden, recordem, cuando los vean, ao vê-los, no tengan miedo. não tenham medo, No será para regañarlos a ustedes, porque não será para repreendê-los, más bien será melhor será, ese momento nesse momento, para usted ser transformado. para que Porque cuando los veamos, porque ao vê-los, seremos transformados. Ahora podemos ver agora podemos ver el programa divino o programa divino y las bendiciones que hay para nosotros en este tiempo. e as bênçãos que há para nós nesse tempo. El pueblo hebreo O povo hebreu rechazó a Cristo en su primera venida. rejeitou Cristo em sua primeira vinda. El pueblo hebreo como nación. O povo hebreu como nação. Pero hubo personas Mas houveram pessoas que como individuos que, como indivíduos, lo recibieron o receberam y más adelante e mais adiante recibieron su Espíritu Santo. receberam o seu Espírito Santo. Y para el día postrero, E para o último dia, la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo será manifestada será manifesta y será vista e será vista y recibida e recebida por los escogidos de Dios. pelos escolhidos de Deus. Y esos son E estes são los que estarán escuchando aqueles que estão la voz de Cristo, a voz de Cristo, la trompeta final a trompeta o gran voz de trompeta. grande voz. Y esos serán E estes serão los que serán llenos del Espíritu Santo aqueles que serão cheios com o Espírito Santo en toda su plenitud. plenamente. Esos serán Estes serão los que en el día postrero os que no último dia serán transformados, serão transformados, porque serán llenos porque serão cheios de la plenitud de Cristo da plenitude de Cristo y obtendrán e obterão un cuerpo eterno corpo eterno y glorioso, e glorioso. y todos seremos E todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. a imagem e semelhança de Jesus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para nuestra transformación, que para a nossa transformação, la segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como leão da tribo, como rey de reyes como rei y señor de señores, Senhor dos en su obra de reclamo, sua obra da entrando a la Jerusalén celestial a Jerusalém celestial y al Israel celestial, ao Israel celestial, es é un requisito requisito del programa divino do programa divino, para que pueda para que possa ocurrir más adelante ocorrer mais adiante la transformación de nosotros los que vivimos a nossa transformação dos que estamos vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. e a ressurreição dos mortos em Cristo. Por eso, Por isso, en la venida de Cristo, na vida de Cristo, los 7 truenos os 7 tronos emiten sus voces. emitem a Es la voz de Cristo, é a voz de Cristo, dándonos su mensaje dando sua mensagem del Evangelio del Reino, do Evangelho, su mensaje a sua mensagem de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. sua obra de reclamação. Y así E assim es como é como escucharíamos escutaríamos la voz de Cristo, a voz de esa trompeta final esta trompeta o gran voz de trompeta, ou grande voz llamándonos y juntándonos en este día postrero, desse último dia, para pronto para breve ser transformados sermos y transformados raptados. e arrebatados. En el cielo No céu, hemos estado viendo las señales. estivemos vendo os sinais, Están dando testimonio estão testificando
de lo que Jesucristo está haciendo en la tierra. está fazendo na terra. Para estos días Nesses dias, ha estado apareciendo esteve aparecendo una señal muy grande sinal muito grande, y es que é un cometa. cometa. El cometa Cometa Halley-Bob. Hale-Bopp, Y en estos días e nesses dias ha estado apareciendo en la constelación de Cisne esteve aparecendo na constelação de Cisne, en el Brasil no Brasil, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. das 6h30 às 7h30 da tarde. Eso es hora 18:30 a las 19:30. Isso é a hora das 18h30 às 19h30. Pero hay que buscarlo por la constelación de Cisne por ahí. Aqui, procurado ali pela constelação de Cisne, Es más grande que la Tierra, é maior que a Terra. pero quizás usted lo vea pequeño Essa constelação era pequenino, porque está por un área lejos, porque está por uma região longínqua. pero eso es cerca Mas isso é perto, porque el año pasado estaba más lejos. porque o ano passado estava mais longe. O sea que es la temporada en que más cerca está de la Tierra y del Sol. Ou seja, essa é a temporada em que está mais perto da Terra e do Sol. Este cometa Esse cometa había pasado por nuestro sistema solar esse cometa passar pelo nosso sistema solar, o por nuestra galaxia ou pela nossa galáxia, hace 4.000 años. faz 4.000 anos. Y su regreso O seu regresso es una señal muy grande é um sinal muito grande para la raza humana. para a raça humana. Es una señal muy grande É um sinal muito grande para la iglesia del Señor Jesucristo. para a igreja do Senhor. Y es una señal muy grande É um sinal muito grande para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Cristo dijo Cristo disse que veríamos señales en el cielo que veríamos sinais no y céu están siendo e vistas. estão sendo vistos. Nadie esperaba Ninguém esperava la venida de este cometa, a vinda desse cometa, pero fue descubierto mas foi descoberto por el año 95, por ahí más o menos, pelo menos pelo ano 95, el mes de julio, no mês de julho, y ahora e agora ya está já está siendo visto desde la tierra sendo visto desde a Terra por esta temporada. nessa temporada. Así es que los que lo puedan ver, Portanto, aqueles que possam vê-lo, luego me cuentan. me contem em seguida. Yo ayer traté Eu ontem de verlo, pero no pude, vê-lo, mas não consegui, porque uno tiene que enfocar sus binoculares hacia el lugar donde está. porque alguém tem que focalizar, a pessoa tem que focalizar os seus binóculos ao local onde ele está. Y no sabía en qué área estaba ayer. E ontem eu não sabia que região, em que área ele estava. En todos estos días está en esa misma área, E nesses dias, por esse dia, estava nessa mesma região, na mesma área, pero al no saber mas ao não saber dónde está la constelación de Cisne, onde está a constelação de Cisne, uno se pone a buscar en todo el cielo a pessoa poderá procurar em todo o céu y no lo encuentra. e não o encontra. Tiene uno que saber hacia qué lugar está esa constelación A pessoa tem que saber em que local está essa constelação y buscarlo en ese territorio. e procurá-lo nessa área. Así es también Assim é também en el programa divino no programa divino. que Dios lleva a cabo aquí en la tierra. Deus realiza aqui na Terra. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo fue prometida en la Escritura, foi prometida na Escritura, pero la gente mas as pessoas no podía decir, não podiam dizer: yo lo voy a esperar eu vou esperá-lo en Egipto, no Egito, o yo lo voy a esperar eu vou esperá-lo en Francia, na França, o yo lo voy a esperar en Inglaterra. eu vou esperá-lo na Inglaterra. Su nacimiento Seu nascimento tenía que ser en Belén de Judea. tem que ser em Ese era el lugar este é o lugar para esperarlo para esperá-lo en su nacimiento. em seu nascimento. Y los magos, cuando vieron la señal en el cielo, E os magos, ao verem o sinal do céu, fueron a Jerusalén. foram a Jerusalém. Ellos fueron a la tierra de Israel. Eles foram à terra de Israel. Estas personas Essas pessoas vivían en Babilonia, viviam na por allá en Caldea, lá pela Caldeia y eran creyentes en las profecías. e eram crentes, mas Tenían las profecías del profeta Daniel, tinham
y de otros profetas, e outros profetas, y eran descendientes e eram descendentes de hebreos, de hebreus, pues el profeta Daniel pois o profeta Daniel vivió allá viveu lá, y tuvo hijos allá también, e também teve filhos lá, y también e também los amigos o compañeros de Daniel, os amigos ou os companheiros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, también vivieron allá também viveram lá, y tuvieron familia allá. e tiveram familiares lá, O sea, tuvieron sus hijos allá. ou seja, tiveram seus filhos lá. Fueron personas muy importantes. Foram pessoas muito importantes. Y todas esas profecías, E todas essas profecias, ellos las tenían. eles as tinham. Por lo tanto, ellos estaban esperando la venida de la piedra no cortada de manos. Portanto, eles estavam esperando a vinda da pedra não cortada por mãos. La venida del Mesías. A vinda, Y cuando vieron la señal en el cielo, e quando viram os sinais do céu, supieron que el Mesías ya estaba en la tierra. souberam que o Messias já estava na terra. Fueron a la tierra de Israel, Foram à terra de Israel, buscando el Mesías en Jerusalén, procurando o Messias em Jerusalém. y allí no estaba. E não estava ali, Porque en Jerusalén, porque Jerusalém, él estaría ele estaria de año en año de ano em ano, en la fiesta que él iba con sus padres, o con María y José, que ele ia com Maria e José, y luego en su ministerio, e logo em seu ministério, él iría de vez en cuando. ele iria de vez em quando. Y la última vez que iría a Jerusalén, E a última vez que ele iria a Jerusalém, sería crucificado seria crucificado y después resucitaría, e depois ressuscitaria. y después de 40 días E depois de 40 dias ascendería al cielo. subiria ao céu. Ahora Agora, encontramos que los magos encontramos que os o sabios os sábios fueron a la nación correcta, foram para a nação correta, la tierra de Israel, para a terra de Israel, pero al ir a Jerusalén mas ao irem, se fueron a la ciudad equivocada. foram na cidade equivocada. Pero por medio de las escrituras Mas através das escrituras supieron souberam en qué ciudad em que cidade tenía que nacer el Mesías, o Messias tinha que nascer. y fueron a Belén de Judea Foram a Belém y encontraron al Mesías allí. e encontraram lá o Messias. Ahora, Agora, la primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo fue cumplida en el este, no leste, la tierra de Israel. na terra de Israel. La venida del Hijo del Hombre, A vinda do Filho do Homem, como el relámpago como relámpago, que sale del oriente, que sai do Oriente, la tierra de Israel, a terra de donde fue la primera venida de Cristo, onde foi a primeira vinda de y se muestra, Cristo, mostra, se manifiesta essa-se en el occidente. o Ocidente. El occidente O Ocidente es el continente é americano, o continente americano, incluyendo el Caribe. incluindo o Caribe. El continente americano tiene O continente americano tem la parte norte, a parte norte, la parte centro o del centro a parte do centro, y la parte sur e a parte sul y el Caribe. e o Caribe. La séptima edad de la iglesia gentil se cumplió en Norteamérica. A sétima era da Igreja Gentia cumpriu-se na América do Norte, En la parte norte na parte norte del continente americano, do continente americano, en la parte norte na parte norte del occidente. do Ocidente. El occidente es el oeste. O Ocidente é o Oeste. Y ahora, E agora, por cuanto la promesa de la venida del Hijo del Hombre por quanto a promessa da vinda do Filho do Homem es é para resplandecer en el occidente, para resplandecer no Ocidente, solamente nos queda somente nos resta la América Latina y el Caribe, a América Latina e o Caribe, para que resplandezca para que resplandeça el Hijo del Hombre como el relámpago en su venida em sua vida en el día no postrero. último dia. En algunas naciones Em algumas nações, hay sabios há sábios, o magos ou magos, y gurú e gurus, y personas así e pessoas assim, que han venido de Europa que vieram da Europa y otras naciones e de outras nações para vivir en la América Latina, para viverem na América Latina, porque ellos dicen porque eles dizem que viene una destrucción sobre la tierra, que sobrevirá uma destruição na Terra, pero que la América Latina mas que a América Latina sobrevivirá. sobreviverá. También dicen Também dizem
que en la América Latina que a América Latina estaría estaria Melquisedec. nela Melquisedeque. ¿En dónde es que dicen así, Salomón? Onde é que dizem assim, Salomão? En Mato Grosso. Ah, pero eso es acá en el Brasil. Mato Grosso, isso é aqui no Brasil. Dicen que es en un área donde también hay como un Uma região que também há omnipuerto, ¿eh? ¿Ah? Discopuerto, porque es para los discos o platillos voladores. Dicen que hay eso lo hicieron acá para que aterricen ellos. Acá en el Brasil tienen unos cuantos discopuertos que han hecho para que aterricen los platillos voladores, para que os discos voadores aterrissem. porque acá pues ven, se están viendo muchos platillos voladores, Aqui muitos discos voadores estão sendo vistos. y acá en el Brasil E aqui no Brasil, pues están muy interesados pois estão muito interessados en la visita na visitação de los que vienen en esos platillos voladores. deles que vêm nesses discos voadores. Hasta Discopuerto le han hecho Discos voadores foram construídos para que ahí aterricen. para que aterrissem. O sea que es una obra de buena voluntad Ou seja, que é uma obra de boa vontade para los viajeros de los platillos voladores. para os viajantes dos discos voadores. Ahora Agora, encontramos que en toda la América Latina encontramos que em toda a América Latina están sucediendo cosas parecidas, estão acontecendo coisas parecidas. y en el Caribe también. E também no Caribe. Cuando Noé estaba en la tierra, Quando Noé estava na terra, Dios descendió Deus desceu y habló con Noé. e falou com También en el tiempo de Abraham, também no tempo de Abraham. Dios le apareció a Abraham como Melquisedec, Deus apareceu a Abraham como Melquisedeque, o sea, Dios en un cuerpo teofánico ou seja, Deus em forma teofânica de la sexta dimensión. da sexta dimensão. También le apareció en otra ocasión Também apareceu em outra nação, como Elohim como outra ocasião, y comió con Abraham. e comeu com Abraham. Y luego E logo, vino la destrucción de Sodoma y Gomorra durante la madrugada. a destruição de Sodoma e Gomorra na madrugada. O sea, Ou seja, que para los hijos de Dios que para os filhos de Deus, es señal o sinal, de grandes bendiciones. são de grandes bênçãos. Pero para el mundo Mas para o mundo, es señal de los juicios divinos é sinal de juízo divino que ha de caer sobre la raza humana. que cairá sobre a raça humana. Llamado ese juicio divino, Esse juízo divino chamado de las copas y las plagas que caerán en la gran tribulación. taças e cairão na grande tribulação. Son los juicios divinos de la gran tribulación São os juízos divinos da grande tribulação para ser quitado el reino de los gentiles para o reino dos gentios ser tirado y dar paso e dar passagem al reino de Jesucristo ao reino de Jesus y ser establecido Cristo, ser estabelecido en el reino de Jesucristo o reino de Jesus Cristo en Jerusalén. em Jerusalém. Ser establecido Ser estabelecido el Hijo de David sobre el trono de David para reinar sobre el pueblo hebreo para reinar sobre o povo hebreu, y sobre todas las naciones. sobre todas as nações. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos aonde nós en este tiempo. Nos encontramos en el día postrero, en el séptimo milenio, escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así ser preparados para nuestra transformación y escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. tempo mais glorioso de todos os Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Y estamos viviendo a un tiempo paralelo a la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. triunfal do Senhor Jesus Cristo em A la entrada triunfal a entrada del Hijo de David do Filho de Davi a Jerusalén. em Jerusalém.
Ahora primero, Agora, primeiro, la entrada triunfal del Hijo de David a entrada triunfal do Filho de Davi a la Jerusalén celestial, na Jerusalém Celestial, a la iglesia del Señor a Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus, como Hijo del hombre e Hijo de David, o homem e Filho de Davi. siendo manifestado Cristo Cristo manifestando-se en el día postrero, no último dia en medio de su iglesia gentil, entre sua igreja gentil, y hablándonos falando con la gran voz de trompeta com a grande voz de trombeta por medio de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. Todas estas cosas Todas essas coisas que él prometió que ele prometeu que serían cumplidas. seriam cumpridas. Y luego E em seguida, entrará también também entrará a la Jerusalén terrenal. na Jerusalém terrenal. Para ese tiempo, Nesse tempo, en donde quando el pueblo hebreo o povo hebreu lo recibirá o receberá en su segunda venida em sua segunda como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. En su obra de reclamo, na sua obra de reclamação. él viene Ele vem como hijo del hombre como filho do homem, e hijo de David, como rey de reyes y señor de señores. Senhor dos Así lo recibirá el pueblo hebreo assim o povo hebreu en su segunda venida sua segunda vinda. y se sentará E se assentará en el trono de David. no trono de Davi. Habrá luchas Haverão lutas, como las tuvo David, como Davi as teve, pero al final mas no final se sentó en el trono se assentou no trono y reinó e reinou sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. No importa las luchas que surjan, Não importam as lutas que surjam, al final de las luchas, no final das lutas, la victoria en el amor divino a vitória no amor divino será obtenida será obtenida. y Jesucristo Jesus Cristo se sentará en el trono de David como hijo de David y como hijo del hombre como filho do homem en el día postrero. no último dia. Y con él Com ele se sentará se assentará el que venciere. aquele que vencer. Y el que vencerá E o que vencerá será será el último ángel mensajero. o último anjo mensageiro. El que vencerá en el día postrero, Aquele que vencerá no último dia. porque los otros ángeles mensajeros Os demais anjos vencieron venceram en las edades pasadas. as passadas. Vencieron Venceram en el quinto día delante de Dios, diante de Deus. que fue el quinto milenio, Foi o quinto milenio. y los otros vencieron Os outros venceram en el sexto milenio, no sexto milenio. que fue Foi el sexto día delante de Dios. sexto milenio. Pero el vencedor Mas o vencedor del día postrero delante de Dios, del séptimo día delante de Dios, del séptimo milenio, sétimo milenio lo es el ángel del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y el que venciere E aquele que vencer se sentará conmigo en mi trono, sentará comigo em meu ha dicho Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. capítulo 3, verso 21. Y también E também en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, no verso 7 nos dice nos diz: que el que venciere E aquele que vencer heredará herdará todas las cosas. todas as coisas. Y yo seré su Dios. Eu serei o seu. Y él será mi hijo. Ele será o meu filho. O sea que será un hijo. Ou seja, que será um filho. No será un siervo, Não será um servo, sino que será un hijo. mas será um filho. Porque los que heredan Porque os que herdam son los hijos, são os filhos, no son los siervos. não são os servos. Tiene que ser un hijo. Tem que ser um filho. Y ese vencedor E esse vencedor del día postrero será un hijo de Dios. Será un hijo de Jesucristo. o filho de Jesus, Será el ángel del Señor Jesucristo. anjo do Senhor, Y con él com ele, estarán los escogidos del día postrero, escolhidos do último dia. los cuales Os quais vencerán vencerão juntamente con él juntamente com ele y serán adoptados y serán transformados y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. logo eternamente. También estarán Também está los 7 ángeles mensajeros con el grupo com o grupo que tuvieron que eles tiveram en su edad. em suas eras. Y todos juntos E todos juntos estaremos con nuestros cuerpos eternos. os nossos Estaremos adoptados estaremos en el reino de Dios. no reino de Deus. Y habrá E haverá una manifestación muy grande uma manifestação de los hijos e hijas de Dios dos filhos e filhas en este día postrero, con cuerpos eternos. O sea que habrá millones haverão milhões de hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. por Deus. Y si con uno, E se com somente 2000 años atrás, 2 anos atrás
ocurrieron tantas cosas, ocorreram tantas tantas cosas maravillosas coisas maravilhosas, que fueron hechas as quais foram feitas conforme a la voluntad de Dios. conforme a vontade de Deus. ¿Cómo será? Como será? Con millones Ou milhões que estarán en cuerpos eternos estarão em corpos eternos. en este día postrero. Esse último dia Va a ser una temporada será uma temporada muy maravillosa, maravilhosa, llena de las bendiciones de Jesucristo. cheia das bênçãos de Jesus. Y no habrá limitaciones Não haverá limite en cuanto a las cosas quanto às coisas que Dios estará haciendo que Deus estará fazendo por medio através de sus escogidos, de seus escolhidos, por medio através de todos sus hijos, todos os que serán adoptados que serão adotados en el día postrero no último dia y estarán e estarão bajo el liderazgo sob a liderança de Jesucristo Jesus Cristo manifestado manifestado en su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Para esta temporada Nessa temporada también su ángel mensajero estará adoptado con su cuerpo eterno. seu corpo eterno. Y todos ustedes, E todos vocês pues también. Así es que podemos ver podemos ver el tiempo en que vivimos. sempre que vivemos Y podemos ver e podemos ver la importancia de la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén, a triunfal do filho de Davi em Jerusalém, lo cual o qual da testimonio testifica también de la segunda venida de Cristo também da segunda vinda y su entrada triunfal e sua entrada triunfal a su iglesia, a sua igreja, a la Jerusalén celestial a Jerusalém, y al Israel celestial, Israel celestial, para la obra para a obra correspondiente correspondente al día postrero, ao último dia, la obra de reclamo a obra de reclamação que le corresponde realizar a Jesucristo que corresponde a Jesus Cristo realizar como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. La entrada triunfal del Hijo de David triunfal do filho de Davi a Jerusalén. em Jerusalém. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Foi o nosso tema nessa ocasião. Para los que están en Puerto Rico, Para os que estão em Porto Rico, estaré con ustedes el viernes próximo a las 3 de la tarde, estarei com vocês na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, pues es Viernes Santo pois é Sexta-feira Santa y tendremos la actividad a las 3 de la tarde e temos atividade às 3 da tarde para así para assim recibir lo que Dios tenga para nosotros. receber o que Deus tem para nós. Estaremos viendo Estaremos vendo la crucifixión de Cristo a crucificação de Cristo de 2000 años atrás há 2 mil anos atrás, y los beneficios obtenidos con la muerte de Cristo. com a morte de Cristo. Y también estaremos viendo E também estaremos vendo la crucifixión espiritual a crucificação espiritual de Cristo de Cristo para el día postrero do último dia o para el tiempo final. ou para o tempo final. Así es que para los de Puerto Rico, Para os de Porto Rico, recuerden, recordem, estaré con ustedes el viernes próximo, estarei com vocês na próxima sexta-feira, Viernes Santo, Sexta-feira Santa, de esta misma semana que ha comenzado hoy. nessa mesma semana que tem se iniciado hoje, Y luego también estaré el domingo en la mañana e em seguida também estarei no domingo pela manhã y el domingo en la tarde. e domingo à tarde. Y para los que están en la actividad de las 8 de la mañana, E para os que estão na atividade das 8 da manhã, ya el viernes já sexta-feira, les diré lhes direi si tendremos una actividad especial se teremos uma atividade especial a las 8 de la mañana às 8 da manhã o antes de las 8 de la mañana. ou antes das 8 da manhã. Y también E também la actividad normal de las 10 de la mañana atividade normal das 10 da manhã y luego la actividad de las 3 de la tarde. e em seguida a atividade das 3 da tarde. Estará también Miguel con nosotros Miguel também estará conosco y también estará en Puerto Rico la doctora Nelly, e também estará lá em Porto Rico a doutora Nelly, la cual llega hoy domingo a qual a Puerto Rico hoje domingo em Porto Rico. y así E assim, ella estará con nosotros ela estará conosco para compartir con nosotros estos días de Semana Santa para compartilhar conosco esses dias de Semana Santa allá en Puerto Rico. lá em Porto Rico. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos
y que Dios les guarde. Y nos veremos nuevamente dentro de 1 hora u hora y media para continuar viendo lo que sucedió 2000 años atrás bajo el ministerio de Jesucristo y lo que está sucediendo en este día postrero en medio de los hijos e hijas de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Vamos a pedir a Miguel, pase por aquí para que continúe y concluya nuestra parte y tengamos el receso para tomar algún alimento y luego regresar para continuar las actividades. Por aquí tenemos a Miguel. Miguel me dice que a las 3 de la tarde es buena hora, así es que estaremos a las 3 de la tarde nuevamente con ustedes La 1:43. para continuar y así recibir las bendiciones que Dios nos tenga para esta tarde. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.